hicimos la invitación un poco, la invitación era para ver qué preguntas resonaban en nosotros sobre la permacultura, sobre la regeneración, sobre la permacultura también puede ser, no, sobre la regeneración, y ahí una de las preguntas que me gustaría que fuera como un puntapié inicial es ¿qué concepto tenemos de la regeneración? Cada uno de nosotros, ¿de dónde hablamos de regeneración? Sí, buena la pregunta. Yo acabo de terminar una reunión con un instituto supuestamente profesional acá en Chile, armando una encuesta, ¿no? Con esta misma pregunta. ¿Qué es la regeneración para ti? Y tiene muchos raíces, ¿no? Es el mundo académico, el mundo indígena, los movimientos sociales, es por todos lados, es como, sí, no sé cómo decirlo, es como, ¿qué chuches es la regeneración? Pero lo que es muy fácil entender que es opuesto a la degeneración, ¿no? Es como el desarrollo degenerativo, y cómo queremos llamarlo, ¿no? Mucha gente dice el patriarcado, el capitalismo, el destrucción ecológico, una civilización de crecimiento industrial. La regeneración para mí es una respuesta, es como un giro al otro, el otro sentido, ¿no? Es como un péndulo, ¿no? Y es más allá que este debate entre capitalismo y comunismo, es como una reconexión con la naturaleza, con quienes somos realmente, es el interser, es creando las condiciones para la salud y el bienestar, es el buen vivir. Entonces, lo que yo veo después de tanto tiempo dando vueltas de esto es como la regeneración es solo una palabra, ¿no? Y es una moda del momento, todos hablando del desarrollo regenerativo, pero es algo muy viejo, es lo que el pueblo originario de toda Latinoamérica, de todo el Pacífico, de todo el mundo estaban hablando desde mucho tiempo, pero es algo más, es la sabiduría ancestral aplicado al desafío sistémico en que nos encontramos hoy en día. El cagazo profundo del cambio climático, del crisis económico, de la pandemia, es como recordar, ¿sí o no? Como a volver a nuestra esencia. La conversación es súper larga. ¿Qué dices tú, ustedes? Sí, a mí me pasa algo parecido, como que efectivamente se puede ver desde muchas perspectivas. eh, y cuando alguien me pregunta, oye, ya, pero ¿eso es regenerativo o no? Eh, y la verdad que últimamente me ha dado por, por pensar de que en realidad la regeneración es como la dirección de viaje más que el cumplimiento de una cierta cantidad de cosas. Evidentemente que cumpliendo una cierta cantidad de cosas uno se va acercando, pero eh, como que la regeneración es como si fuera para mí el lenguaje de la naturaleza y por lo tanto eh, tiene mucho más que ver con aprender que con regenerar, ¿no? Se hablan de muchos ejemplos de regeneración, pero yo me pregunto cuántos de esos ejemplos de regeneración en realidad están como antrópicamente inducidos. Entonces tampoco es una respuesta creativa de la misma naturaleza
que lo creó o de lo que lo puede regenerar, sino que entonces es como dice Griffin, es como una conversación bien larga. El otro día conversando, hicimos una conversación con la Maísa Roja, que es una experta en cambio climático, y era cambio climático y regeneración. Entonces, cuando me preguntaron y no tenía mucho rato para responder, se me ocurrió cómo poder responderlo así desde varias perspectivas. Entonces dije, bueno, si yo tuviera que describir la regeneración en una frase, diría como dejar la casa mejor que como la encontramos. Porque como que regenerar implica eso que decía como Griffin, ¿no? Que no degenerar, entonces significa que cuando alguien te presta algo, tú se lo devuelves mejor, o más limpio, o con un regalo, o con un... eh, entonces, como si miramos eso a nivel, en un nivel ecosistémico, wow, es un desafío tremendo. En particular porque individualmente nadie se levanta con intención de degenerar, sin embargo, colectivamente todos los días degeneramos. Entonces, eh, por eso es como tan relevante la conversación. Entonces, después decía, bueno, si fuera un proceso, yo diría, claro, escucha, es el proceso de caminar hacia la regeneración que pasa por todas las partes de este gráfico de Lyle, de cómo vamos desde lo convencional hacia lo regenerativo, pero llega un momento en que en realidad pasar del estado como reconciliatorio a lo regenerativo implica transformación, ¿no? Entonces también como que hay algo que a mí me indica que dada la evidencia, lo que necesitamos para regenerar es una transformación profunda, como en todas las dimensiones de la presencia humana. Y si tuviera que reflejarlo como un concepto, me acuerdo que dije que era justamente el interser, ¿no? Está como, como eliminar esa ilusión de la separación y entender de que no hay nada como algo separado de otra cosa y reconocer la profunda interconexión e interdependencia de todos los fenómenos como una condición necesaria, pero no suficiente para poder caminar hacia la regeneración. Y después como también los más como los más viejos que están hablando, los más viejos no hablo de los antiguos, sino que de los que tienen como más años hablando de regeneración, hablan de esta como reconocimiento del potencial y la capacidad de poder manifestar ese potencial desde un lugar, desde el territorio, entendiendo el territorio y el desarrollo como algo más bien local y bioregional que algo global. Y entonces, ¿cómo poder aprovechar el pensamiento global para el desarrollo local? También hay como otra pista por ahí que se me aparece a cada rato. Local. Glocal, claro. Glocal! Vamos a ser unos Glocal Minds. Y, y, y por último, como si yo tuviera que medir la regeneración, ¿cómo la mediríamos a propósito de esta necesidad del ser humano de estar midiendo? Pucha, por la salud, ¿no? En todas las dimensiones, la salud ecosistémica, la salud colectiva, la salud individual. Entonces, como que esta múltiple perspectiva creo que es muy relevante y como que en mi reflexión como que manifiesta la necesidad de transformación profunda de nuestros haceres, ¿no? Ni hablar de la sabiduría ancestral, ¿no? Que dijo Griffin, que es como quizá el camino más fácil es recordar, más que tratar de mejorar el cagazo profundo. Eso. Sí, es interesante como yo creo que un concepto latinoamericano sinónimo es el buen vivir, en pocas palabras, para mí. Y es como en algunos contextos hablamos del buen vivir, en algunos contextos hablamos de la sustentabilidad, en otros hablamos de la regeneración, como es una respuesta positiva y creativa a lo que pasa.
Es como, ¿qué más? Como, chuta, el dolor que Matías sentía viendo este río hoy día. Es como, ¿y qué hacemos? Como, ¿cuál es la respuesta? Que es ecológicamente viable, socialmente sanador. Es como, ¿qué más? Tenemos que generar un buen vivir. Tenemos que regenerarnos. Tenemos que regenerar el ambiente que nos rodea, ¿no? Nuestros pueblos. Así es. Am, por ahí a mí lo que me resuena con esta conversación y lo que se viene diciendo tiene que ver con la experiencia. ¿Dónde experiencias el regenerar? Más que nada esta cuarentena a mí lo que me trajo, y de hecho lo traigo desde una conversación que tuve hace muy poquito con un gran amigo, es que me está costando conectar con todo lo que vaya más allá de mi piel. Y cuando digo eso es mi propia experiencia, ¿dónde siento yo hoy que veo regeneración en mi vida? Y traigo esto porque el concepto de interser es muy interesante, y el concepto de interser es comprender profundamente desde la experiencia la interconexión de todas las cosas. Y hay algo que el ser humano, lo ves mucho en educación, pero lo ves todo el tiempo, tenemos la capacidad de pensar sobre experiencias que no tuvimos. Y el pensar experiencias que no tuvimos, lo que nos permite es sentirlas, sensarlas o intuir lo que esa experiencia me trae. Entonces perdemos la capacidad de tener información relevante que funciona de feedback loop con esa realidad que estás viviendo. Entonces como empieza a haber una desconexión, esta desconexión empieza a adormecernos. Y en ese adormecer empezás a perder interés. Y hoy en día lo que yo estoy viendo mucho en la educación es que cuando confrontas o traes emociones al mundo educativo, hay muchas personas que te reciben con un adormecimiento. Es como si esos canales, esas cualidades humanas que nos hacen superpoderosos, que nos permiten estar cerca de la vida y regenerar, estar vivos con nuestra propia naturaleza, se estuvieran de a poquito perdiendo. ¡Wow! Y si se pierden esos canales que realmente nos hacen sentir vivos, que nos conectan con quién somos, con nuestro ser más profundo, entonces, ¿cómo nos podemos conectar con la naturaleza? ¿Cómo nos podemos conectar con el otro? Entonces, esa pequeña desconexión que cada vez pende más de un hilo, empieza a ser un poco esa no regeneración o esa degradación que vemos constantemente. Entonces, mi pregunta hoy es, ¿cómo podemos empezar a conectar con todas esas cualidades humanas que dejamos de lado durante mucho tiempo, que empezamos a perder porque construimos un sistema en donde el tiempo y el crecimiento van de la mano? Y fíjense una cosa, hay algo muy interesante de las emociones, y es que las emociones tienen un tiempo de vida en el cuerpo. Si vos estás muy, muy apurado, las emociones no te encuentran, te van a encontrar únicamente cuando frenes. ¿Nunca les pasó que se enfermaron cuando justo les agarraron vacaciones y se enferman cuando llegan las vacaciones? Es porque las emociones te alcanzan. Y las emociones te van a alcanzar en algún momento, y si no te alcanzan, se te van a poner en el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Nos empezamos a enfermar, nos empieza a fallar el cuerpo, lo orgánico. Entonces, lo hermoso de la regeneración tiene que ver con, y esto para mí es lo más bello de todo, es conectarnos con nuestra más profunda humanidad. Es humanear juntos. Y cuando aprendemos a humanear juntos, entonces todo lo colectivo, siento yo, y por ahí es mi visión porque mi historia empieza desde lo individual, es una danza que se empieza a mostrar a partir de esa profunda conexión con nosotros mismos, con los otros que tenemos cerquita, cerquita, y después con el mundo. Pero bueno, es una conexión que hay que empezar a trabajar. A mí me trae eso, algo que también hablábamos con los chicos de
¿Cómo regenerar si no confiamos? Primero no confiamos en nosotros mismos y no confiamos en otros. Yo también creo que o sea, me sorprendió por bien y me emocionó mucho cuando los invité y que fuera, sí, ahí estamos, o sea, ¿cuándo? Y, y en general ponemos tantas barreras a tantas cosas y que no estamos tan abiertos a estar dispuestos a ver cómo pide la vida ser vivida, y en esto nada, me conecta con esta transformación profunda y la simpleza, y preguntarnos como, capaz que la respuesta es mucho más simple. Yo siempre me pregunto, mi deseo es tener una huerta, irme a la montaña, estar más conectada con la tierra, pero en algún punto siento culpa, y siento miedo, y siento desconfianza, y siento un montón de cosas, y digo, capaz la respuesta es mucho más simple, y tenemos que confiar también en esa simpleza, pero ¿cómo confiamos si no confiamos en nosotros mismos tampoco, ¿no? Y en esta conexión que hablaba Delphi. Meli, una pregunta para vos, porque te escuché ya vengo compartiendo muchos momentos y escucho mucho hablar sobre el buen vivir, ¿no? Y aparece como un sinónimo de regeneración, ¿no? Lo estamos poniendo al mismo, en la misma esencia. ¿Qué es para vos el buen vivir? Para mí, el buen vivir es estar conectado con el presente, es poder en el presente conectado con la tierra, ¿no? Conectado con el otro, conectado conmigo misma. Y no sé, yo creo que también estoy en la búsqueda de qué es el buen vivir, y al mismo tiempo, a veces que me lo pregunto, digo, siento que tengo que cambiar tantas cosas para encontrar ese buen vivir que me lo cuestiono al buen vivir. Pero yo creo que es una conexión más profunda con nuestra ancestralidad, con el vivir más simple, con el entender procesos que no sé, me pasa, por ejemplo, no lo puedo describir así como tan simple, pero me pasa, el otro día tuve una conversación y me preguntaban, bueno, pero ¿por qué van a querer regenerar, o por qué van a querer ser empresa B? ¿Cómo le explicamos al directorio que tenemos que reducir ganancias? Y no sé, yo siento que el buen vivir es como más libre, más compartido, que ya no me interesa tanto tener una casa de 5 pisos, sino que me interesa más estar en comunidad. Y en esa comunidad sentir que el buen vivir no es solamente mío, sino compartido con otros y compartido con esta naturaleza que somos. No sé. Gracias. Sí, creo igual que está bueno para profundizar. Hola, Martín. Quería entrar, vengo como anotando algunas palabras y tengo como la sensación que hay como algo que gira en esta conversación también, que es, puntualicé ahí como hablamos de movimiento, de transformación, de la experiencia, la salud, el conectar. Y yo pienso también, vuelvo un poco a la pregunta original, y algo que me da vueltas es que creo que tal vez el tiempo en el que estamos viviendo, con nuestra vida urbana, o creo que todos nosotros, digamos, tenemos una vida urbana o semi-urbana, y nuestra educación fue la que fue, y digamos, cada uno venimos de nuestros mundos,
Pero me resulta interesante enseguida cuando empezamos a hablar de regeneración aparece el bosque, y aparece lo ancestral, y aparece el río, y aparece el agua, y aparecen elementos que son previos a nuestro paso, digamos, como especie. Entonces, eso me resulta interesante y llamativo. Y creo que, por lo menos lo que a mí me viene como concepto, es que creo que estamos queriendo, o creo que estamos llegando a como acariciar como los bordes de la vida, de realmente entrar en como una exploración para el ser humano de lo que es la vida, que quizás en otra era, digamos, los originales y los que estuvieron en las primeras etapas de nuestra especie lo vivieron mucho más naturalmente porque eran uno más, porque se los comía el tigre, digamos. Y creo que haber hecho todo ese viaje y estar volviendo a ese lugar de manera consciente, de haber hecho todo lo que hicimos y todo lo que degeneramos para poder darnos cuenta de eso, es que estamos tocando algo que para mí escapa a todas las herramientas y todos los abordajes y todos los sistemas de pensamiento que construimos para entender las cosas. Y eso para mí es un gran desafío también, porque creo que lo que está detrás de la regeneración es perder el control. Conscientemente soltar el control de ciertas cosas. Y creo que eso es radical para la naturaleza humana en la cual fuimos educados. Entonces creo que también esto me quedé enganchado con lo que dijiste, Delphi, de humanizar, ¿no? De humanizar colectivamente, no me acuerdo cómo lo dijiste, pero... Humanear, como Humanear, verbo. humanear, claro. Tal vez el humanear de esta era, que empieza a conectar con la regeneración y con la vida, tiene que ver con desandar ciertos caminos y explorar nuevos. Y al mismo tiempo me doy cuenta de que estamos queriendo hablar algo que creo que para mí está vivo. O sea, yo, a diferencia de la sustentabilidad, que quizás habiendo pasado por ciertos procesos de estar vinculados a la sustentabilidad, yo siento que la sustentabilidad como idea, como abordaje, como concepto, ya fue como encasillado, o fue, sustentable, o sea, es fácil asociarlo con algo. Y creo que todavía estamos tocando a la regeneración desde un lugar más, siento que estamos como más delicados cuando entramos en ese territorio. Y eso por lo menos a mí me da como cierta esperanza de que lo hagamos con respeto y no lo querramos transformar en algo, en un método a implementar, o simplemente es una moda, como decía Griffin, estoy de acuerdo. Se está hablando mucho, y ahí, digamos, también me pasa esto de que la experiencia fuera de la piel me cuesta en este momento, y todo lo que puedo pensar o todo lo que puedo experimentar está acá. Entonces mi pregunta es ¿cómo es que conectamos con la vida? Y cómo es que realmente hacemos sí, ese reencontrarnos con la vida de una manera que realmente nos permita actuar desde ese lugar, porque creo que cuando identificamos, no sé, veo ahí los proyectos o las ideas o un actuar regenerativo, para mí tiene mucho que ver con actuar desde adentro y no actuar desde afuera, como actuar como participante y no actuar como un observador. Y eso es todo un movimiento para nuestra experiencia. Y eso, ahí estoy. Me traes una pregunta muy, muy interesante en relación a lo que acabas de decir, y es, ¿qué relación necesitamos diseñar con la naturaleza, con nosotros, con los otros? Y lo voy a decir como en negativo, sería, pero que no instrumentalice aquellas relaciones, aquello que hacemos, ¿no? Hay algo de la instrumentalización o de la mecanización de hay una forma de pensar, una forma de relacionarnos que construye esa mecanización o esa instrumentalización. ¿De qué manera podemos sostenernos abiertos, resonantes, para que la vida de cada cosa, de cada ser que nos encontramos se pueda expresar? Y que nosotros no nos impongamos a eso, sino que sea un baile, ¿no? Me parece que esa es una pregunta como
relevante porque es la tendencia que tenemos sobre todas las cosas de alguna manera. En este proceso que estamos haciendo, me hizo acordar, Delphi, con Mati y con Meli, a los participantes de este proceso, y nosotros mismos también lo hicimos, los invitamos a escribir poesía, como parte del proceso, como una manera de capturar algo que estaba sucediendo, ¿no? Y fue súper interesante porque el grupo es muy diverso, y algunos incluso como dudábamos si iban a poder como entregarse a eso, todos se entregaron, y fue súper interesante cómo eso capturó lo que cada uno estaba vivenciando en ese momento y que después nos permitió hablar de eso. Pero fue un acto creativo y poético lo que nos permitió hablar de la cosa, no fue el describir, sí, es todo esto, y entonces la poesía fue esta, y es una explicación, la poesía es una explicación del contenido, sino que la poesía es una parte de la experiencia y eso permite explicar ciertas cosas. Entonces, me quedé enganchado con lo que decías, es cómo podemos ayudar a no instrumentalizar, pero necesitamos al mismo tiempo encontrar una forma de comunicarnos, porque tenemos un lenguaje, tenemos que poder construir un lenguaje común, etcétera, etcétera. Pero me hizo pensar en el arte y en ciertas formas de transmitir y de acercarnos a los fenómenos con los cuales interactuamos de una manera que no restrinja, sino que lo enaltezca, lo potencie su individualidad más que describirla, no sé cómo explicarlo, pero tiene otra... Su expresión, de alguna manera. Sí, con el arte. Pablito. Sí, yo como la primera vez como que me cayó la teja, que entendí que cómo operaba la regeneración fue cuando mi hijo Salvador se cayó de la bicicleta y se rompió un hueso. Y entonces el traumatólogo le puso una férula y movilizó la mano y le dijo, no tocar, no mover, por 3 semanas. ¿No? Y el hueso mismo se regeneró, ¿no? O sea, el hueso mismo, sin tocar, ni mover, ni dar ningún medicamento, se regeneró, ¿no? Eso como me recordó la capacidad regenerativa de algunos tejidos del ser humano. No somos una lagartija, no somos un ajolote, ¿no? O una estrella de mar, que sí tienen capacidad regenerativa, pero sí algunos tejidos sí tienen capacidad regenerativa. Entonces, para mí, esa instrucción del traumatólogo, ¿no? De no tocar, no mover, me hizo preguntarme, ¿no? Entonces, ¿y si esto de movernos hacia la regeneración tiene que ver mucho más con qué tenemos que dejar de hacer, que hay que hacer más, ¿no? Que en lugar de más proyectos, más diplomados, más, ok, a ver, ¿qué es lo que podemos dejar de hacer? Y siento que sobre todo como en las primeras 2-3 semanas de la cuarentena, de esta pandemia, fue como para mí lo más regenerativo, ¿no? Porque fueron como los 2 o 3 semanas en que la agenda se cayó, ya no había proyectos, no había reuniones, y fue como el tiempo que pude dormir más, pude dormir siesta, tuve más tiempo libre para volver al huerto, para jugar con los niños, ¿no? Ya en mayo ya se llenó la agenda de reuniones, de Zoom, y ya como que volví de nuevo a este ciclo hiperproductivo, ¿no? Este círculo vicioso hiperproductivo. Entonces, como a veces me da la sensación de que el verbo regenerar es un verbo reflexivo, ¿no? Que en el fondo la vida se regenera, el hueso se regenera. No sé si es posible un verbo, como una comprensión del verbo regenerar como un verbo transitivo, con un objeto, ¿no? Donde yo te regenero a ti, yo realmente puedo regenerar a alguien, pero en realidad per se el verbo es como permitir que algo se regenere, ¿no? Y desde ahí me surge como lo que los que trabajan en temas de complejidad hablan propiedad emergente, ¿no? Como la regeneración como una propiedad emergente cuando se dan unas condiciones
ciertas condiciones que permite la vida, que permiten la salud, salutogénicas. Entonces, ok, ¿qué tenemos que dejar de hacer? ¿Qué barreras hemos puesto en la sociedad industrial, consumista, separada, ¿no? Que de alguna manera nos llevan y barreras culturales o económicas, políticas, mentales, ¿no? En distintos niveles, que hoy día están impidiendo la regeneración y por tanto llevando a dinámicas de degeneración. Esa es como a partir de ese ejemplo lo que me viene, ¿no? Entrego la palabra. Voy yo a ver, primero me siento sorprendido de las distintas connotaciones que uno le puede dar a la palabra, ¿no? de regeneración. Y yo en esto me considero un aprendiz, un neófito. No, hace poco que entro en la inmersión de lo que implica la regeneración. Y tal vez esta etapa preliminar embrionaria me habilita a jugar, ¿no? a pensarla desde distintos ángulos. Y siempre que la escuché y la intenté significar, siempre fui por el lado del tejido, ¿no? Como una cuestión que evoluciona y que va encastrando, como que va haciendo algo cada vez más sólido, ¿no? Vínculos, tejidos sociales, campos, o sea, llevándolo a las distintas figuras. Pero últimamente me aparece todo lo contrario, como una imagen o un significado de desenredar, de soltar, de cortar, que tiene que ver justamente con liberar. O sea, creo que hablo de una mirada muy personal y le doy una connotación muy hacia lo interior. Y creo que con el regenerar y con el volver a la sabiduría ancestral, a la esencia, siento en mi caso un gran desafío de tener el coraje, la valentía de escucharme y de alguna manera de esa voz poder amplificarla y poder replicarla. Entonces, últimamente le doy esa connotación de volver a lo puro, de volver a nuestra niñez donde éramos naturales, espontáneos, sin condicionamientos, y que a lo largo de la evolución de la vida vamos como condicionándonos y nos vamos sometiendo a ciertos tejidos. Para mí regeneración hoy, esta noche acá, tiene que ver justamente con todo lo contrario al tejer, sino liberarme de las riendas para poder ser esa persona natural que vine a ser a este mundo. Me gusta esto de la valentía de poder escucharse, porque no sé, hay tantas frases naif, por decirlo de una forma, como que escuchamos New Age, que las venimos escuchando por tantos lados, y en algún punto también esto como que a veces es complejo sentirnos que somos naturaleza, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando uno se toma este espacio, como decía Delphi, de frenar, de pausar, de escucharse, de empezar a ver para dónde quiero ir, qué quiero hacer, qué estoy sintiendo en este momento. Creo que eso es también el volver a escucharnos a nosotros mismos, y por lo tanto la naturaleza que somos, es tremendamente regenerador. Y creo que volvemos ahí a la simpleza de frenar un poco y ver qué pasa. A mí una cuestión particular me pasó este fin de semana que a medida que van liberando las actividades, todos nos juntamos,
comí, me divertí, bebí, y eran las 4 de la mañana, estábamos jugando un tablero de mesa, y a los 2 días siguientes estuvo muy mal, y no frené a escucharme, como que hice otras cosas, y esta mañana cuando me frené, me escuché y dije, pará, es esto lo que estoy sintiendo, es este dolor del hígado, es esta situación, y me permitió decir, ¿qué tengo, esto que decía Pablo, qué tengo que dejar de hacer para sentirme mejor también, ¿no? Como que la vida que estamos teniendo tiene tantos matices y tantas formas que consideramos que tiene que ser vivida, que a veces es difícil escucharnos y ser fieles a nosotros mismos. Hay un místico que se llama Thomas Hubble, que estuve escuchando últimamente y me hace mucho sentido, y él dice que nacemos dentro de un sistema que ya está disociado, que ya es no regenerativo. Entonces nuestros modelos a nuestro alrededor se desconectan, y se desconectan más de su propia naturaleza interna, pero de la naturaleza externa también. Entonces, al ser niños empezamos a ver esa desconexión y la vivimos como natural. Entonces, nacemos una y otra vez en un ambiente en donde esa desconexión es la naturaleza reinante o es la norma. Entonces, me pregunto, porque estoy viendo más y más modelos regenerativos de personas, y lo estoy viendo en mí, estoy viendo gente a mi alrededor, estoy viendo de qué maneras, y también, habiendo dicho eso, tengo mis incoherencias. Esas incoherencias siguen estando y trato de trabajarlas todos los días, pero me pregunto cuáles son hoy nuestros modelos de regeneración, y hablo desde personas hasta sistemas. ¿Cuáles son las islas de sanidad que habla Margaret Whitley y que trae una y otra vez? ¿Cómo les estamos gestando hoy en día para que eso sea lo emergente? Y no nos quedemos una y otra vez en se puede pero no se puede, y estamos entre medio de este sistema y el otro, y lo viejo y lo nuevo, y lo que emerge y no lo que emerge. No sé, lo traigo para... Bueno, me hiciste acordar de Maturana, que dice que los sistemas sociales no son autopoyéticos, ¿no? Y por lo tanto no son autocreadores de nada. Entonces es interesante esa conversación entre lo que tiene el potencial de ser regenerativo y lo que no. Entonces, lo que tiene nivel celular puede regenerarse, pero lo social, desde la mirada de la alta complejidad y de la interacción humana, según Maturana, no tiene ese potencial, ¿no? Entonces, interesante hasta dónde la autopoiesis, que probablemente si uno para y deja de hacer, se produciría a nivel celular, como le pasó al hijo de Pablo. ¿Qué tanto eso es extrapolable en términos regenerativos a los sistemas sociales? Yo creo que es una gran pregunta también, ¿no? Porque uno dice, no, si los sistemas sociales, el ser humano tiene ese potencial de transformación evidente. Pero y el otro día leía que la conciencia de los cazadores-recolectores, al estar en perpetuo movimiento, cómo el movimiento ayudaba a eliminar la inequidad. No existía inequidad porque en una cultura del movimiento permanente no es posible generarlo. Eso solamente es posible generarlo con sedentarismo. Y al mismo tiempo había una autorregulación de los nacimientos, porque el movimiento también generaba un aumento en las pérdidas, y por lo tanto había una autorregulación natural. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa con esta civilización como sedentaria que nació de esta experiencia agrícola, que al mismo tiempo generó las experiencias de estos patrones degenerativos que todos conocemos, ¿no? de la jerarquía, de los campos sociales de miedo, de la supresión de lo femenino, de la separación con el mundo natural. Entonces, es como ha sido bien como recurrente últimamente volver a esa reflexión de Maturana y decir, wow,
¿será que los sistemas sociales definitivamente tienden a un comportamiento más bien degenerativo, dado el contexto que decidimos vivir? Entonces, y resueno mucho con esa idea de dejar de hacer, ¿no? Como hay muchos ejemplos en ecosistemas, sobre todo marinos, que dejando de hacer 3 años, hay una regeneración total, e incluso viene con mayor creatividad, mayor biodiversidad, cuando se permite que la naturaleza despliegue toda su inteligencia. Me vino un recuerdo ahí, hace unos 2 años tuve la oportunidad de ir a un lugar, Delphi también lo conoció ahí en Sudáfrica, el lugar de Alan Isu, ahí en medio de las montañas. Y estuve viviendo casi un mes ahí. Y, cuando llegué, lo primero que nos dijeron Alan y Sue, que son los cuidadores del lugar, es un lugar muy, muy agreste, en medio ahí de las montañas, es que estaban pasando por una de las peores sequías de los últimos años, y que los niveles de los lugares donde ellos tomaban agua para su centro, su espacio, uno entra a ese lugar y dice, esto es regenerativo, todo construido, digo, todo construido con materiales del lugar, muy cuidado, no hay luz eléctrica, digo, uno realmente tiene una experiencia de estar en un espacio muy, muy, muy armónico con el contexto. Bueno, cuestión es que durante varios días veníamos observando los niveles de los tanques de agua, cómo iban bajando, y la sensación de que nos íbamos a quedar sin agua. Y Alan, tenía una conversación con él una noche, me dice, por primera vez desde que estamos acá, con un grupo, tenemos grandes posibilidades de quedarnos sin agua para el uso de lavar los platos y para bañarnos. Y tuvimos una larga conversación sobre eso, y a los días empezó a llover. Y entonces volvimos a hablar, porque él estaba realmente preocupado, y entonces empezamos a hablar de qué estaba pasando. Y entonces empezamos a hablar del río, porque ellos tienen un arroyo ahí, de donde río arriba ellos toman el agua. Y alguien se acercó a la mesa y dijo, bueno, podemos abrir la toma del agua para abastecer los tanques, y se resolvió el problema, porque empezó a llover. Y Alan le respondió, dijo, es que primero tiene que tomar el río, y después vamos a tomar nosotros. Porque hay una jerarquía acá, que nosotros si no respetamos, nos vamos a quedar sin agua. Y no solo nos vamos a quedar sin agua nosotros, se van a quedar sin agua río abajo. Y de eso somos responsables. Entonces, digo esto porque también a mí me gusta, y me está pasando, de cómo, porque siento también que cuando hablamos de regeneración son cosas muy grandes, y son macro problemas, y son tendencias de miles de años, pero también está la decisión que mañana nos vamos a levantar y vamos a tener que lidiar con nuestras incoherencias, como dice Delphi. Y para mí ese es un terreno donde también creo que es importante poner el foco de qué manera podemos abordar nuestras decisiones, integrando la conciencia en estas jerarquías y la conciencia en estos temas que son relevantes, porque tranquilamente podríamos haber abierto la toma de agua y dejábamos sin agua todo el río, y el impacto ecosistémico que eso hacía, río abajo, bueno, hubiese sido aún mayor. Entonces, creo que también hay algo como un fractal, ¿no? Creo que ahí hay una responsabilidad, una participación nuestra que tampoco hay que dejar pasar. Que también lo conecto con la regeneración, porque está ahí, está al alcance de nuestra mano la decisión de impactar o no, o de qué manera impactamos. Me recordaste que los regenerativos hablan de los sistemas anidados. Entonces, dado que en la naturaleza existen jerarquías anidadas, y el ser humano forma parte de uno de esos sistemas anidos, como qué conciencia requiere eso, ¿no? ¿Qué tipo de conciencia? Que tiene que ver con esa decisión. Porque eso que dijo Alan es claro ejemplo de una conciencia de que existen esos sistemas anidados, y que
y que los fenómenos hay que verlos tanto río abajo como río arriba, ¿no? Entonces, ¿cuál es el lugar del ser humano en esa cadena de sistemas anidados? Muy linda la reflexión. Y yo creo que cuando hablan de que ese es uno de los como principios de la regeneración, siento que tiene que ver con eso, y me recuerda una historia que le escuché una vez a Peter Senge decir de que esa reflexión que es que por primera vez en estos últimos 50 años hay evidencia de que el nicho ecológico de la especie humana es la biosfera completa. Entonces, él mismo pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de conciencia eso requiere? Y la respuesta no es evidente, ¿no? Porque todas las especies sobreviven en un nicho. ¿Qué significa para la especie humana que el nicho ecológico de la especie humana sea la biosfera en su totalidad? Sí. Estamos dándonos cuenta que requiere un cambio fundamental en nuestros paradigmas, ¿no? Como todavía lo regenerativo es algo muy aspiracional, como realmente si yo he visto proyectos completamente regenerativos, son pocas, ¿no? Es como todavía estamos en transición hacia un desarrollo regenerativo y todavía es lejos, es un transición, es un cambio de paradigma que tenemos que caminar todos los días, ¿no? Y en una manera es muy práctico, es como gira en torno de las necesidades fundamentales, el matriz de Manfred, ¿no? Como volver a satisfacer nuestras necesidades fundamentales. Y eso es difícil porque todos estamos atrapados en este sistema que gira en torno del dinero, ¿no? Y Landua y Roland en sus 8 formas de capital hablan de la capital financiera y la capital material, que hemos transformado la vida, los recursos culturales, sociales, espirituales en dinero y recursos materiales. Y la invitación de la regeneración es tratar de sacar nuestra inversión en el sistema degenerativo y reinvertirlo en la vida. Y estamos todos en eso, ¿no? Es como, ya de repente aparece muy lejos, como muy difícil, como qué chuchas, es imposible. Pero en realidad quizás no es tan lejos. Es como día a día las decisiones de dónde conseguimos nuestra comida, de dónde viene la luz. No es como cosas súper prácticas en el día a día. Y podemos reconocer que hay escalas de práctica regenerativa, ¿no? Como hay generando, o como dijo Buckminster Fuller, no podemos cambiar la cuestión peleando en contra del sistema dominante, sino por construir algo nuevo. Y tenemos que elegir activamente a vivir nuevos patrones de día a día. Y podemos ir a tratar de ser orgánico y cultivar nuestra propia comida y ser guardianes de semillas y todo eso. Pero también la práctica regenerativa habla de estar en el gobierno de, ¿cómo se llama el brasilero? El Bolsonaro, ¿cómo se llama? Estar en su gobierno, estar en el gobierno de Piñera, estar en el gobierno de Donald Trump y haciendo la práctica regenerativa de levantar el nivel de conciencia, de provocar conversaciones profundas, de girar el barco en otra dirección. Entonces, yo creo que la conversación da para mucho, ¿no? Es como, ¿qué es la práctica regenerativa? ¿Dónde operamos
los profesionales de la regeneración, ¿no? Porque podemos estar adentro de los sistemas degenerativos actuando a favor de la vida, de lo no humano, lo no humano. Todas nuestras hermanas y hermanos no humanos y actuando en sus intereses, ¿no? Y como el Ken Wilber habla de eso, ¿no? Como estamos llegando a esta conciencia global que, como dice Ronnie, estamos llegando al nicho de la biosfera entera. Es como las implicaciones son enormes, ¿no? Y tenemos que actuar, es como no nos dar otro. Es impresionante. Y nadie tiene las respuestas hasta que la gente en Ecuador, en las Amazonas, los pueblos originarios en la mitad de la bosque están siendo testigos a los tubos de petróleo contaminando su río. ¿Cachai? Es como lo más pristino, los petroleros están dejando la cagada, ¿cachai? Entonces, también esta gente indígena, muy conectado con sus raíces, están en la misma. ¿Me explico bien? Es impresionante. Y esa gente con quien tú trabajas, Pablo, en Hueche Quebrada, ¿cómo se llama? No tienen agua, como el lago está vacío. Impresionante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es como yo creo que la pregunta es, con esas inquietudes que tenemos, con esas preguntas que tenemos, ¿cómo podemos generar campos creativos entre nosotros y buscar colaboradores, ¿no? Que en Bio Bio, donde vivo yo, por ejemplo, en la región, es como quién están a cargo de las empresas grandes que viven acá y tienen nietos acá. Y cómo podemos generar vínculos con ellos y ayudarles a entender que su futuro y su bienestar económico está íntimamente conectado a toda la otra gente que vive en el región. Y cómo podemos cambiar nuestra atención y intención para girarlo en otra dirección. Y creo que la pandemia nos ofrece un ejemplo muy poderoso, ¿no? Es con unos pequeños cambios, todos encerrados en sus casas, cosas cambian. Es impresionante. Quizás no es tan lejos. No, a mí lo que me trae esto es como algo que también vengo pensando hace tiempo, que, por ejemplo, para mí esta conversación es un tremendo privilegio y al mismo tiempo una tremenda responsabilidad, porque digo, tener estas conversaciones me hace pensar cómo hacemos estas conversaciones con, como decía Griffin, cómo creamos más vínculos donde estas conversaciones sean parte de la agenda y, y cómo traemos a más gente a conversar, miradas otros puntos de vista, porque acá, por ejemplo, creo que todos los que estamos acá hemos tenido la posibilidad de estudiar en la universidad. Eh, y entonces es algo que también pienso constantemente, ¿cómo traemos personas cómo yo converso con personas que no han tenido estudios de la manera en la cual, del estudio formal, ¿no? Y entonces me parece súper interesante cómo crear esa intersectorialidad de miradas. Y también me encanta esto que decís, Griffin, porque a veces parece que nada, me tengo que cambiar de trabajo, tengo que hacer 1000 cambios en mi vida y todo, y capaz es en el lugar que estoy, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Preguntarme, ¿cómo puedo cambiar, aunque sea 0,05 grados lo que venía haciendo? Y que eso también produce un cambio de dirección. Así que bueno. Sí, no hay nadie perfecto en este camino.
Sí, es Pero hermoso. no voy a castigarme todos los días, decir, puta, todavía dependo del supermercado, todavía estoy conectado a la red eléctrica, qué tan degenerativo soy. Tenemos que seguir caminando y es una transición. Yo estaba con una sensación y no sé si eh, se conecta un poco ahí con todo lo que se viene diciendo y tiene que ver con esta conversación. Recién cuando Meli dijiste, hablaste de esta conversación, recién ahí volví a tomar conciencia de que estábamos en una conversación. Yo ya sentía que estaba dentro de un flujo galáctico y, eh, y siento que volví un poco a mí cuando dijiste eso. Y empecé a tomar conciencia de la habitación en donde estoy y empecé a tomar un poco de conciencia de, sí, del espacio-tiempo y de la hora en la que estamos. Y hay algo que a mí me gusta, y no se lo comparto a ver, como sensación que para mí, siempre traigo esta imagen de las olas, que las olas tienen como esta forma, que vienen desde muy lejos, se van formando y van tomando altura, y van tomando forma y se van diferenciando, y hay un punto en donde esa ola finalmente rompe y bueno, y sucede, ¿no? Pero hay un momento para mí, que es ese instante en donde está en su máxima expresión, creo que es la máxima expresión del alma de la ola, porque de hecho esa es la forma que toma, el agua vuelve a una forma chata, digamos, aplanada. Ahora la ola en su máxima expresión como tal está en ese punto y me encantaría ver si esta conversación la podemos dejar en ese punto, para que no rompa y no sintamos que nos pasamos y que nos excedimos y que no pudimos capturar esa alma por un rato. Yo estoy sintiéndome muy enriquecido de esta conversación y quería validar si estamos todos más o menos ahí, sobre todo también para cuidar nuestras otras actividades, nuestros sueños y ver si dejamos ahí el espacio que habitamos y nos llevamos un poco de esta sensación de la cresta y no de una ola en formación ni una ola rota, digamos, o ya, ¿qué les parece? Me gusta la metáfora. Bien. El pico de la conversación. Sí. Dejar morir conscientemente, creo que eso es parte también de la regeneración, ¿no? Sí, sí. Para que otra cosa nueva venga. No sé, Meli, ¿qué tenías pensado para cerrar? Yo ya estoy como excedido de amor y de gratitud. No tenía nada en mente, simplemente un agradecimiento profundo a todos nosotros y nosotras que hemos participado de este espacio. La verdad que me encanta y creo que esto también es una conversación que nos puede llevar a otras conversaciones. De nuestra parte, nosotros estamos pensando un poco cómo hacer este encuentro una vez al mes. Estamos pensando, lo tiro acá, pero no sé, como construido, pensábamos en llamar a Alan, a Azul, y no sé, también lo tiro, me parece que puede ser una creación colectiva y, y, y también puede no ser nada. Pero me parece que me parecen estos espacios importantísimos, entendiendo también que si conectamos Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santiago, la región del Biobío, es como acabamos de atravesar la cordillera, o sea, de punta a punta. Y me parece mágico. Así que bueno, acá hay algo que se está gestando, no sabemos bien qué, pero de ya muy agradecida, me encantaría que si podemos hacer como un mini check-in de cómo nos vamos, espectacular. En orden alfabético.
en orden alfabético. ¿Por el nombre o el apellido? Yo empiezo con P hasta el final. Yo me voy feliz, contento de conectar con el otro lado de la cordillera, no tan lejos. Y sí, me quedo con la idea de recurrente en estos tiempos de los campos sociales amorosos, positivos y creativos. Y espero que nos vamos a volver en el futuro. Muchas gracias. Yo lo que pensaba también, me voy con la palabra abundancia, para hacerle un poco de juego a la regeneración. Siento que encontrar estos espacios en donde podemos hablar de lo que nos mueve profundamente el alma, me parece una abundancia plena y les agradezco muchísimo por el tiempo. Te agradezco mucho. Siento que necesitamos seguir haciéndonos preguntas y como que celebro la reflexión con el otro, ¿no? Como que siento que eso también es parte de la regeneración, como Durana decía, como dejar aparecer al otro, y al mismo tiempo siento que hay esa como circularidad que no sería posible en la reflexión individual, ¿no? Quería como celebrar eso. Y maravilloso verlos a todos juntos. Yo celebro y agradezco la palabra que se me viene es contención. Estos espacios para mí creo que sirven de contención para cada uno que está queriendo danzar con la vida, ¿no? Y prácticamente a muchos no los conocía y es como si tuviésemos una conversación de habernos encontrado después de mucho tiempo. Entonces, creo que eso se da en la magia de estar todos en la misma línea, en el mismo camino, y cada uno con su baile. Así que de mi parte, muy agradecido, y espero algún día poder abrazarlos acá en Rosario, en esta zona, y sientan que tienen un hermano acá en estos pagos. Bien, yo me voy corporalmente cansado, pero muy agradecido. Porque, o sea, hacía tiempo que queríamos, incluso con Ronnie y con Griffin, hacía tiempo que queríamos tener una conversación como estas. Y me alegro de que nos hayan tenido que invitar desde Argentina para juntarnos a conversar de esto. Así que les agradezco y quedo atento al siguiente vino. A ver si para la próxima me pilla bien equipado. Traigo la palabra. Yo también me voy agradecido, me voy feliz de esta conversación, de este encuentro, de este reencuentro también. Súper inspirado. Y también me quedan un montón de preguntas, siento que me voy ahí cargado también de cosas para seguir investigando y explorando. Y también deseoso de que esto tenga algún tipo de periodicidad, no sé cuándo, pero me parece que enriquece mucho nuestra solitud. Y creo que está bueno encontrarse en esa solitud de a varios. Así que gracias ahí. Estoy muy agradecida. Me voy con esta sensación de privilegio también muy fuerte y con unas ganas grandes de compartir esta conversación, también sabiendo que esta conversación quedó grabada, con lo cual eso también me da una sensación de doble agradecimiento para
para que le llegue a quien le tenga que llegar. Y feliz de estos espacios. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Y bueno, veremos qué nos depara la vida. Gracias. Gracias. Descansen, que tengan linda Buen noche. descanso. Muchas Gracias. gracias. Abrazo. Chao.